Buenos días a todos. Nos encontramos reunidos en esta oportunidad para dar comienzo a la defensa oral del trabajo de tesis del ingeniero agrónomo Nicolás Loste, titulado Expresión diferencial de transcriptos asociado a la androesterilidad inducida por imidazolinonas en girasol resistente, el cual constituye el último requisito académico para obtener el título de magíster en genética vegetal. Este trabajo se realizó bajo la dirección de la doctora Ana Claudia Ochogavía y la codirección de la doctora Silvina Andrea Felitti, a las que agradecemos su colaboración. En esta oportunidad, el jurado designado para evaluar el trabajo de tesis estuvo integrado por la ingeniera agrónoma doctora Paula del Carmen Fernández, que es investigadora independiente del CONICET, Instituto de Biotecnología del INTA Castelar, el licenciado doctor Mariano Bulos, investigador y director del programa de genotipado para Latinoamérica de Syngenta, y la licenciada doctora Maricel Podio, investigadora asistente del ICAR CONICET y docente de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. En principio les quiero comentar cómo se va a organizar la presentación. La misma va a seguir una metodología científica, al igual que se siguió en la escritura de la tesis. Por ende, vamos a tener una introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión e incluso una parte de final de perspectivas y consideraciones futuras. El cultivo del girasol es de origen norteamericano y pertenece a las familias asteráceas. Su género comprende especies herbáceas tanto anuales como perennes. Argentina se caracteriza por estar dentro de los 5 primeros productores a nivel mundial y esta oleaginosa es segunda en importancia dentro de nuestro país luego de la soja. La estructura floral de la misma es algo particular, es una inflorescencia, la cual la conocemos como capítulo. Se caracteriza por tener un gran número de flores que van desde 700 a 3000, las cuales comparten un receptáculo. El mejoramiento genético, asociado junto a la implementación de tecnologías para la producción, es algo crítico para optimizar la productividad. Desde el desarrollo de los programas de mejoramiento moderno en la década del 60, se ha descubierto la gran importancia en cuanto a las fuentes de germoplasma de girasol silvestre. Esto lo menciono por descubrimientos tales como la esterilidad masculino-citoplasmática por Leclerc en Francia, lo cual fue un gran avance para el desarrollo de híbridos en los programas de mejora, como así también el descubrimiento de la resistencia a imidazolinonas en Kansas. Esa resistencia se caracteriza porque la enzima clave involucrada es la acetohidroxiácido sintasa, la cual participa ¿en qué? En la vía de síntesis de aminoácidos ramificados tales como valina, leucina e isoleucina. La misma es el sitio de acción de diferentes clases de herbicidas, los cuales los conocemos como los pertenecientes al grupo B, y donde quizás más nombrados tenemos a la sulfonilurea, las imidazolinonas, entre otros. La particularidad de estos es que inhiben a HAS o ALS. El girasol se caracteriza por ser sensible a estos herbicidas inhibidores de AHAS. Sin embargo, en la actualidad tenemos tecnologías basadas en fuentes de resistencia tanto natural como inducida por mutagénesis. ¿La resistencia a qué se debe? Se debe a mutaciones puntuales en el gen AHAS1, que es codificante de la subunidad catalítica 1 y que impide que las moléculas del herbicida actúen. Hoy en día, a nivel comercial, contamos con genotipos resistentes, los cuales se los conoce como Imizon o Clearfield, y los cuales tienen una resistencia basada en un modelo digénico. Este modelo digénico, ¿en qué se basa? Por un lado, en un gen principal, IMR1, también conocido como AHAS L1-1, y un gen modificador, IMR2. Los programas de mejoramiento genético testean híbridos para evaluar la aptitud combinatoria o la habilidad combinatoria de las líneas, y para esto es fundamental el tema de inducir androesterilidad en las líneas implicadas. Dentro de los métodos que hoy en día tenemos, podemos mencionar la emasculación manual, la cual es una técnica que lleva gran tiempo, es muy laboriosa, debido en principio a lo que les comentaba, el tema de la estructura floral que presenta el girasol. Vamos a ver que la técnica en sí se basa en la remoción de anteras por la mañana temprano, porque estas anteras liberan polen antes de que los estigmas estén receptivos. Esa remoción, a su vez, se tiene que dar durante varios días debido a la gran cantidad de flores y la floración particular del girasol. Otro de los métodos para inducir androesterilidad es el uso de ácido giberélico, una hormona que se utiliza en diferentes concentraciones en un estadio particular como lo es el botón floral. Esta técnica se caracteriza por tener una efectividad variable que va a depender del background de las líneas implicadas, como así también de las condiciones ambientales tanto antes como después del tratamiento. Una de las técnicas más utilizadas o métodos hoy en día es el sistema génico citoplasmático, el cual se caracteriza en una interacción
entre el citoplasma y genes nucleares. El citoplasma, como todos sabemos, es de herencia materna y es portador de factores que determinan tanto androfertilidad como androesterilidad. A su vez, los genes nucleares, en su forma dominante, se caracterizan por ser restauradores de la fertilidad. Como desventajas de este método, puedo mencionarles el tema del tiempo de conversión de las líneas, como así también el tema de la gran vulnerabilidad genética debido a la amplia difusión del uso de este citoplasma en particular. Dentro de los trabajos en cierta medida disparadores de mi tesis, puedo mencionar el de Salas y Bulo en el 2012, los cuales propusieron un nuevo método para producir androesterilidad en líneas que portan alelos de resistencias a estas imidazolinonas. ¿A través de qué? A través de aplicaciones de herbicidas en estadios tanto vegetativo tardío como reproductivo temprano. De todos modos, no se conoce el mecanismo involucrado a nivel molecular o citológico por el cual esas imidazolinonas inducirían esa androesterilidad. Estudios más recientes como el de Ochogavía han logrado expresar androesterilidad parcial en genotipos que presentaban diferentes niveles de resistencia a las imidazolinonas tras aplicaciones con imazapyr en estadio R1, reportando los mismos cambios a nivel de tejido reproductivo no solo masculino, sino también femenino. Por ende, el presente trabajo apuntó a conocer los fundamentos moleculares en la androesterilidad inducida por la aplicación de estos herbicidas, de las imidazolinonas, a fin de poder lograr una herramienta biotecnológica capaz de ser implementada en los programas de mejoramiento genético de girasol. En cuanto a los objetivos planteados, en principio planteamos un objetivo general que se basó en identificar los genes involucrados en el mecanismo de androesterilidad inducido por el tratamiento con estas imidazolinonas en estadios vegetativos tardíos en plantas de girasol que portan alelos de resistencia a estos herbicidas, a fin de poder conocer las bases tanto moleculares como fisiológicas implicadas. Los objetivos específicos planteados a fin de poder cumplimentar ese objetivo general fueron 4. El primero se basó en cuantificar el efecto de la aplicación del herbicida, viendo o contabilizando el número de granos de polen por flor, evaluando la exomorfología de esos granos de polen, la viabilidad de los mismos, como así también el número de semillas viables obtenidas. A nivel de objetivo específico 2, planteamos analizar el desarrollo del tejido esporogénico mediante microscopía de contraste interdiferencial. Ya a nivel de objetivo 3 y más en la parte más relacionada a la parte transcriptómica, planteamos aislar transcriptos implicados en esta generación de androesterilidad a través de una técnica conocida como la de cDNA-FLP, evaluando materiales recolectados en diferentes estadios durante el desarrollo del tejido esporogénico. Por último, en el objetivo específico 4, planteamos asignar identidad a esos transcriptos diferencialmente expresados dentro de cada genotipo entre plantas tratadas y plantas control. Pasando a la parte de materiales y métodos, el material vegetal que se utilizó constó de 3 líneas que variaban en cuanto a su nivel de resistencia a imidazolinonas: la HA425 de resistencia completa, la 1058-1 de resistencia intermedia, como la HA89 susceptible a imidazolinonas. Esta última, quiero aclarar que fue involucrada como un control susceptible al tratamiento con imidazolinonas. Por otra parte, el experimento se llevó a cabo en la sección de horticultura en la Facultad de Zaballas. La siembra se realizó en octubre y se siguió un diseño completamente aleatorizado con 3 repeticiones de 10 plantas cada una. Se utilizó un herbicida de la empresa BASF, cuyo principio activo era imazapyr, y el mismo fue aplicado mediante una aspersión sobre planta completa. Los tratamientos a evaluar fueron 2, por un lado plantas sin tratar o también denominadas control, y por otro lado plantas tratadas con 160 gramos de ingrediente activo, que es equivalente a una doble dosis de campo. En cuanto a los estudios que se hicieron en relación a la fisiología del polen, se llevaron a cabo 3. En principio se llevó a cabo un recuento de número de granos de polen por flor, para lo cual se disectaron las anteras de las flores, se recolectó polen de 2 tecas de esas anteras, ese contenido se resuspendió, mejor dicho, en agua destilada, y se sacó una alícuota para observarla en cámara de Neubauer con la ayuda de una lupa binocular. Un segundo estudio fue el de la exomorfología de la exina, de los granos de polen. Para esto utilizamos un microscopio particular, un microscopio electrónico de barrido, el cual no se contaba en la facultad, sino en un instituto de física de Rosario. Las muestras fueron adecuadamente preparadas, se incubaron en alcohol, montadas en un soporte especial y cubiertas con oro. Lo que nos trajimos del instituto fueron imágenes digitales, las cuales
cuales fueron evaluadas después con un software específico para esto, pudiendo determinar así el número de espinas presentes en las exinas, como así también el diámetro de los poros de los granos de polen. El tercer estudio que se llevó a cabo fue el de viabilidad, para lo que se hizo una tinción con azul de anilina y se evaluaron los granos que fueron teñidos de azul, fueron granos viables, contabilizados como granos viables, y los que no, granos no viables. Ya dentro del objetivo específico número 2, lo que se planteó, o lo que se llevó a cabo, mejor dicho, fue el análisis del tejido esporogénico por microscopía de contraste interdiferencial. Acá lo que quiero que vean en esa imagen es el microscopio como tal, que tiene una cámara incorporada, la cual nos permite ver en simultáneo la muestra que está, obviamente que la vemos nosotros, la podemos ver en la computadora a la vez que la tenemos ahí. Para esto se fijaron muestras de flores completas a los 10, 13 y 16 días posterior al tratamiento con una solución pertinente. Las anteras de las flores fijadas fueron disectadas también bajo la ayuda de una lupa binocular e incubadas en una solución clarificante, una solución denominada GER. Bueno, el microscopio utilizado que les mencioné, y el software que nos permitió digitalizar las imágenes era el de Leica Application Suite 4, que viene con el microscopio. Otra de las cosas que se llevó adelante fue el recuento de semillas viables, para lo cual las semillas fueron sumergidas en agua destilada a fin de poder remover el pericarpio fácilmente y así poder registrar la presencia de partes vitales, clasificando las semillas como semillas vacías y o normales. Dentro ya del objetivo específico número 3, lo que se llevó a cabo fue el análisis transcriptómico por cDNA-FLP, y antes de entrar en la técnica como tal, lo que se hizo fue la extracción de ARN a partir de muestras de inflorescencias inmaduras colectadas en diferentes momentos a los 10, 13 y 16 días posteriores al tratamiento. Contábamos con un kit comercial para la extracción. Obviamente se siguieron las instrucciones del fabricante, y lo que se hizo y que les quiero comentar es una evaluación a través de espectrofotometría para evaluar la concentración y la pureza, como así también una evaluación a nivel de geles de agarosa a fin de evaluar la integridad del ARN. Ya hecho eso, lo que se llevó a cabo fue la técnica de cDNA-AFLP como tal, para lo cual a grandes rasgos les quiero mencionar que lo que se hace es una transcripción reversa del ARN mensajero obtenido en una doble cadena de ADN copia. Posterior a esto se le siguen 2 digestiones con enzimas de restricción, hay ligación de adaptadores obviamente específicos para esto, y fraccionamientos de esa gran mezcla compleja de subconjuntos de ADN copia por medio de una preamplificación en un principio y luego una amplificación selectiva. Los fragmentos obtenidos son separados en geles de poliacrilamida, y esos geles son visualizados gracias a una plataforma lumínica pertinente. Con ese gel de poliacrilamida que obtuvimos, bueno, obviamente fue rotulado adecuadamente, se digitalizaron las imágenes y se evaluó o se planteó una matriz binaria en función de la presencia o ausencia de bandas, estableciéndose la presencia de bandas con 1 y la ausencia con 0, a la vez de que se cortaron bandas de expresión diferencial, las cuales fueron reamplificadas y enviadas a secuenciar a Corea. Con esas secuencias que fueron de vuelta, ya lo que se hizo fue evaluar los cromatogramas que vinieron a partir de un programa como lo es el Chromas. Posterior a eso, lo que se hizo fue eliminar la secuencia de los cebadores de manera manual, utilizando la opción de Align to Sequences del programa BLASTN. Posterior a eso, lo que se usó fue el programa DigEssembler a fin de evitar redundancias en el estudio. ¿Por qué digo esto? Porque este programa nos permite generar secuencias con CESO más largas. Así nosotros obtuvimos contigs y singletons, los cuales se los buscó a partir de un BLAST contra el genoma de girasol a fin de poder identificar genes únicos y la localización cromosómica de los mismos en Elianthus-Ganos. Una segunda herramienta que se utilizó fue una herramienta automática, la de BLAST2Go, en apoyo a la anterior, y las secuencias se analizaron contra secuencias no redundantes de GenBank de la base de datos de plantas con flores. Bien, a fin de validar los TF obtenidos a nivel transcriptómico, se llevó a cabo una PCR cuantitativa en tiempo real, para lo cual se seleccionaron 4 TF representativos
y 3 genes de referencia a fin de evaluar el nivel de expresión de esos genes representativos. Los 3 genes de referencia habían sido previamente validados por el grupo de trabajo, y funcionan como un adecuado panel normalizador. Dentro de estos tenemos a actina, a un precursor microRN 156 y una proteína de función desconocida. Los cebadores para los TF fueron diseñados con un programa conocido como Primer 3 y la PCR como tal se llevó a cabo en un rotor GenQ que hay en uno de los laboratorios de la facultad. A su vez, la expresión normalizada de los genes de interés fue calculada a partir de una fórmula conocida como la de Simon, considerando un factor de normalización por muestra obtenida de los 3 genes de referencia. Acá lo que quiero que vean en esta tabla es, tenemos los TFs y los genes de referencia y solamente, la secuencia de los cebadores para cada uno. Solamente lo que quiero que vean es eso. Bien, entrando en la parte de resultados, quiero que observen las imágenes tomadas. Acá tenemos imágenes del genotipo R o genotipo resistente, tanto control por un lado como tratadas por el otro. Lo mismo para el genotipo de resistencia intermedia. Y que vean que la primera fila se corresponde a imágenes tomadas 10 días posteriores al tratamiento y la segunda fila se corresponde a imágenes tomadas en R5 o plena floración. Lo que se pudo observar fueron efectos a nivel de planta completa en ambos genotipos. Hubo síntomas de deshidratación a los 4 días posteriores al tratamiento e incluso clorosis a los 7 días posteriores al tratamiento. Acá se puede observar clorosis, acá es más evidente aún. Y en el caso particular de la HA89, la línea que les había mencionado que se utilizó como control susceptible, no desarrolló tejido, no desarrolló el capítulo en sí, hubo una degeneración notoria y hubo clorosis, obviamente deshidratación, clorosis, necrosis y terminó muriendo a los 15 días posteriores al tratamiento. Hubo una notoria liberación de granos de polen sobre flores liguladas en lo que fueron plantas control, no así en lo que es plantas tratadas, donde se notó la merma de los granos de polen a nivel de flores liguladas. Y por otro lado, también hubo reducción de emergencia de anteras en algunas de las plantas tratadas, donde acá es claramente evidente esa situación. En cuanto al estudio del recuento de número de granos de polen por flor dentro de los estudios de fisiología del polen. Lo que quiero que vean son los gráficos de barra, hay uno para cada genotipo, son gráficos de barra con un error estándar asociado. Vemos que dentro del genotipo R, el R control, en términos redondos, llegó a unos 22.000 granos de polen por flor, mientras que el R tratado no llegó ni a unos 500 granos de polen por flor. Diferencias que visualmente son notorias, también se validaron en términos estadísticos. Hubo diferencias estadísticamente significativas. La misma tendencia se vio en el genotipo de resistencia intermedia, donde el I-control ascendió en números redondos a unos 18.000 granos de polen por flor, mientras que el I-tratado a unos 1.500 granos de polen por flor. Obviamente también hubo diferencias estadísticamente significativas. Bueno, en cuanto al estudio de la exomorfología de los granos de polen, acá podemos ver las imágenes obtenidas a partir del microscopio electrónico de barrido. La parte superior hace referencia a las imágenes obtenidas a partir del genotipo R, con los diferentes aumentos utilizados, 500 por, 2000 y 5000 por, y a su vez las filas a las muestras de plantas tratadas o muestras de plantas control. Las referencias PO hace mención a los poros de los granos de polen y ES a las espinas de los granos de polen. Lo mismo se repite para el genotipo de resistencia intermedia. Acá no obtuvimos diferencias significativas en cuanto al número de espinas de los granos de polen para ninguno de los dos genotipos. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al diámetro de los poros de los granos de polen para el genotipo R, pero sí hubo diferencias estadísticamente significativas para el genotipo de resistencia intermedia en cuanto al diámetro de los poros de los granos de polen. En cuanto al estudio de viabilidad, acá podemos ver las imágenes tomadas en estadio de R5, obviamente lo mismo que veníamos viendo antes, tenemos las imágenes para el genotipo R control y tratado, como así también al genotipo de resistencia intermedia control y tratado. Acá no sé si se alcanzan a ver, pero lo que les quiero mostrar es esa tinción que acá se ve, esa tinción de azul que les mencionaba, que nos permitía observar los granos de polen viable. Hay una clara también diferencia en cuanto al número de granos de polen que hay visualmente. En el panel B
podemos ver box plot o gráficos de caja, uno para cada genotipo, donde en la parte central podemos ver los valores para el R-control que ascienden a un casi 90% de granos de polen viable, mientras que para el R-tratado también está cerca del 70% de los granos de polen viable. Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos. Lo mismo se da en el genotipo de resistencia intermedia. Para el E-control se ascendió a un 90% de grano de polen viable, mientras que para el E-tratado casi un 70% también. También hubo diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes tratamientos dentro del genotipo de resistencia intermedia. En cuanto al análisis del tejido esporogénico, acá podemos ver las imágenes del microscopio de contraste interdiferencial. Por un lado tenemos las imágenes asociadas al genotipo de resistencia intermedio, tanto control como tratado. Lo mismo para el R, control y tratado. Y las filas hacen referencia a las muestras que fueron recolectadas a los 10 días posterior al tratamiento, a los 13 días posterior al tratamiento, a los 16 días posteriores al tratamiento, en estadio E1 o 25 días posteriores al tratamiento. Antes de nada, les quiero mencionar que GP hace referencia a granos de polen, TC a tejido conectivo y SP a sacos polínicos, uno por acá y otro por este otro lado. Se pudieron identificar grandes espacios vacíos debido a la ausencia de microsporocitos a los 16 días posteriores al tratamiento. Eso se indica con las puntas de flecha, que ahí quizás no está tan claro, pero sí es notorio en este estadio, donde acá es evidente los grandes espacios vacíos. Hubo también incluso sacos de polen completamente vacíos. En cuanto al estudio de recuento de semillas viables, también tenemos gráficos de barra para cada uno de los genotipos con sus respectivos tratamientos. Estos gráficos de barra se caracterizan porque la totalidad de la barra representa la cantidad de semillas contabilizadas para ese caso, en este caso R-control, donde podemos ver que la parte azul hace referencia a las semillas viables contabilizadas dentro de esa muestra y la parte naranja las semillas vacías. Podemos ver una clara reducción de la cantidad de semillas viables entre el R-control y el R-tratado. A nuestro entender va de la mano de la reducida producción de granos de polen. El R-control asciende o supera por poco el 90% de semillas viables y el R-tratado no llega al 10% de semillas viables. Esta tendencia también se repite en el genotipo de resistencia intermedia, donde el E-control asciende un 75% de semillas viables, mientras que el E-tratado supera apenas el 10% de semillas viables. En cuanto a la identificación de fragmentos derivados de transcriptos por la técnica, como les mencioné, de CNF-LP, se evaluaron 16 combinaciones de cebadores. Los cebadores contaban con un nucleótido selectivo adicional. Se obtuvieron entre 7 a 172 TF por cada combinación. Hubo combinaciones que no reamplificaron nada. Se obtuvieron en total 948 TFs, de los cuales un tercio perteneció al genotipo resistente y 2 tercios al de resistencia intermedia. Y el tamaño de los fragmentos varió entre 50 a 800 pares de base. En esta tabla lo único que quiero que vean es cómo se distribuyó esa obtención de TF, es decir, cuántos pertenecieron al genotipo R, en este caso, cuántos al I, y cuántos a su vez en el R tratado, en el R control, cuántos hubo en el I control y en el I tratado. Y bueno, a su vez a los 10 días posterior al tratamiento, a los 13 días y a los 16 días posterior al tratamiento. En este slide lo que quiero que vean es esta imagen. Esta imagen es un fragmento de un gel de poliacrilamida con un patrón de bandas típico. Vemos acá las referencias en cuanto a las calles. Por un lado, las primeras 6 calles corresponden a muestras del genotipo de resistencia intermedia. Las 3 primeras calles hacen referencia a muestras obtenidas de plantas tratadas, muestras bueno, que fueron recolectadas a los 10 días, a los 13 días y 16 días posteriores al tratamiento. Bueno, de la calle 4 a la 6 hace referencia a muestras de plantas control, también 10 días posterior al tratamiento, 13 días posterior al tratamiento y 16 días posterior al tratamiento recolectadas. De la 7 a la 12 es lo mismo, solamente que para el genotipo resistente. Como les había mencionado, a partir del patrón de amplificación generado, se formó una matriz binaria donde la presencia de banda se indicó con 1 y la ausencia con 0. Y esos patrones de banda fueron clasificados en 2 grupos principales. Por un lado, el G1, que hace referencia a TFs inducidos por el tratamiento, y el G2 hace referencia a TFs reprimidos por el tratamiento con el herbicida. Por ende, van a estar, o sea, son TFs que van a estar en plantas control. A su vez, cada uno subdivididos en 2 grupos, un grupo A y un grupo B,
En el caso de G1 son TFs, el A son TFs de inducción temprana y el B TFs de inducción tardía. Y en el caso de G2, el A hace referencia a TFs de represión temprana y TFs de represión tardía. Cuando hacemos referencia a inducción o represión temprana, menciono a TFs presentes a los 10 y a los 13 días posteriores al tratamiento. Cuando hago referencia a inducción tardía o represión tardía, hago referencia a TFs presentes a los 16 días posteriores al tratamiento. En el panel B tenemos claros ejemplos de esta clasificación, que esto lo podemos ver con más detalle al final de la presentación, si es necesario. Por motivo de tiempo lo vamos a pasar. Pudieron ser exitosamente clasificados 617 marcadores moleculares, 233 atribuidos al genotipo R y 348 al I. Acá en este slide podemos ver dos gráficos. Por un lado, en el del panel A son gráficos de torta, donde podemos ver que para el genotipo R los TFs más representados fueron los pertenecientes al G1A, es decir, un grupo inducido por el tratamiento de manera temprana, mientras que para el genotipo de resistencia intermedia, el grupo es el G2A, el más representado, que hace referencia a TFs presentes ante ausencia de tratamiento de manera temprana. En el panel B podemos ver un diagrama de Venn donde en la línea superior tenemos la totalidad de TFs obtenidos para el genotipo R y la totalidad de TFs obtenidos para el genotipo I, y a su vez acá están los marcadores moleculares obtenidos para el genotipo R, que son 233, y 384 para el genotipo I. A su vez, 23 fueron compartidos por ambos. Como les mencioné previamente, de las bandas que se habían obtenido en los geles de poliacrilamida, lo que se hizo, las que presentaban una expresión diferencial, se cortaron del gel, se obtuvieron en total 135 de ese corte, y estas fueron evaluadas, reamplificadas y evaluadas en geles de agarosa. Esta es una foto típica de un gel de agarosa, para poder evaluar la integridad de las mismas, es decir, que no estén degradadas como en este caso, que sean bandas únicas, a esto me refiero, y que tengan una adecuada intensidad. En este, como para explicarle un poco la imagen, acá tenemos un marcador de peso molecular en la calle 21 que está en blanco, y bueno, y acá los pares de base o el tamaño de los fragmentos reamplificados. Del total de esas 135 diferencialmente expresadas, se pudieron obtener 73 secuencias que fueron enviadas a secuenciar a Corea, de las cuales 28 fueron aisladas a partir del genotipo R y 45 a partir del genotipo I. Entrando en la parte del análisis bioinformático y asignación de funciones a los TFs de expresión diferencial, por medio de IGSampler se descartaron automáticamente 10 secuencias que no tenían una longitud adecuada. Se conformaron 31 singletons y 11 contigs, de los cuales los contigs estaban conformados por 2 a 6 TFs cada uno. De las 73 secuencias obtenidas, se obtuvieron 42 secuencias únicas, las cuales 31 fueron similares a ARN mensajero de Lianthus anus y 26 a secuencias transcriptas de plantas con flores. 10 secuencias no presentaron homología contra ninguna de las bases de datos que fueron analizadas, y a su vez se asignaron funciones 30 secuencias únicas de acuerdo a la terminología de Gene Ontology para procesos biológicos. 2 de las secuencias presentaron homología con proteínas de función desconocida. En este slide lo que intento plasmar es, mejor dicho, las categorías asignadas a partir de los procesos biológicos de Gene Ontology. Se establecieron 14 categorías, donde la más representada fue la de traducción celular, seguido por un segundo grupo compuesto por respuesta celular a estímulos, proteína de transporte transmembrana, fosforilación de proteínas, vías de señalización intracelular y procesamiento de xenobióticos. A su vez, un grupo de categorías de menor cuantía fue el de proteínas de unión al ADN, procesos redox transcetolasa, fagocitosis de envoltura, actividad endopeptidasa, procesos de óxido reducción, proteínas de almacenamiento y proteínas de función desconocida. A su vez, una última categoría fue la de no asignadas o funciones no asignadas a los TFs hallados, que tuvo también un tamaño considerable. Con respecto a la PCR cuantitativa en tiempo real, 3 de las secuencias analizadas fueron categorizadas dentro del grupo G1 y correspondían a transcriptos del genotipo R, tanto como transcriptos del genotipo I. 2 del R y 1 del I. A su vez, una sola formó parte del grupo G2 y se correspondió al genotipo R. Con respecto
a los 3 genes de referencia. Estos presentaron valores de eficiencia máxima, a su vez un porcentaje óptimo en cuanto al coeficiente de variación. Y bueno, lo más importante de este slide son los gráficos, también son gráficos de barra, con su respectivo error estándar asociado, con estos asteriscos que hacen referencia a diferencias estadísticamente significativas, y con un eje Y que, de los gráficos, que hace referencia a la expresión relativa. Por un lado, uno de los TFs se lo asoció a un citocromo P450, donde su expresión fue de hasta 6 veces mayor con respecto a su par control. Otro de los TFs se lo asoció a una proteína de hierro azufre de Riesc, donde su expresión fue de hasta 2 veces su par control. Otra de los TF fue asociada a una proteína ribosómica, donde su expresión fue de hasta 7 veces su par control, mientras que uno de los TFs no fue clasificado, pero su expresión fue de hasta 3 veces más con respecto a su par tratado. Bien, entrando en la parte de discusión, como les mencioné previamente, el presente trabajo se basó en poder identificar y caracterizar los transcriptos diferencialmente expresados e involucrados en la androesterilidad inducida por el tratamiento con imazapyr sobre las líneas implicadas, estas líneas IMISON, para así poder indagar en las bases moleculares implicadas en esta androesterilidad, además de evaluar el efecto del gen IMR2 sobre la inducción. Lo que quiero que sepan es que en estos slides van a ver estos recuadros celestes, que son las citas que se habían planteado en la tesis, bueno, que van a estar, son las citas sobre las cuales discutimos y que van a estar asociadas a los puntos que vamos a ir tocando en los slides. Por un lado, la inducción de la androesterilidad se confirmó en ambos genotipos evaluados por medio de enfoques tanto fisiológicos como anatómicos sobre el desarrollo de los granos de polen. Antes de entrar en la parte transcriptómica, les quiero mostrar este esquema, en un esquema que es representativo de los TFs aislados de anteras tanto del genotipo R como del genotipo I. Tenemos esa clasificación que les había mencionado previamente de G1 y G2 con los TDFs. Vamos a ver que hay TDFs exclusivos para cada genotipo y hay TDFs que son compartidos, y eso se denota por el área de solapamiento de este gráfico. Hay TDFs que están en un color gris, que son TDFs a los cuales no se le encontró una función biológica asociada. Como les había mencionado, de los 73 TDFs obtenidos, se obtuvieron 42 secuencias únicas. Dentro de estos transcriptos que fueron inducidos por el tratamiento, es decir, involucrados dentro del grupo G1 y detectados en el genotipo I, incluían TDFs relacionados o asociados a fosforilación de proteínas, proceso redotranscetolasa, procesamiento de xenobióticos, actividad endopeptidasa de tipo aspartico, procesos de óxido-reducción y de fagocitosis y envoltura. A su vez, TFs exclusivos del genotipo R fueron asociados a proteínas de hierro azufre de Riesc y a proteínas de envoltura y motilidad celular. En cuanto a transcriptos presentes dentro del grupo G1 y asociados tanto al genotipo R como al I, se los puedo vincular a proteínas quinasas, a familias de proteínas de metabolismo de xenobióticos. Dentro de esto tenemos a la citocromo P450 y la proteína transportadora del tipo ABC, como así también proteínas de actividad transcitolasa y endopeptidasa de tipo aspartico. Transcriptos de expresión temprana inducidos por el tratamiento, es decir, dentro del grupo G1, que fueron detectados en el genotipo I, incluyeron transcriptos asociados a proteínas ribosomales y de almacenamiento, donde solamente las de almacenamiento fueron detectadas exclusivamente en el genotipo I, y a su vez un grupo de transcriptos G2, principalmente representado en el genotipo I, que estuvo conformado por proteínas ribosómicas, proteínas de transporte transmembrana, pequeñas proteínas involucradas en la señalización intracelular, proteínas G y proteínas de unión al ADN. A modo de resumen, los mecanismos más representados en el genotipo resistente fueron fosforilación de proteína y procesamiento de xenobióticos, mientras que para el genotipo I fueron vías de señalización intracelular, transporte transmembrana y traducción. Ahora bien, sabemos que el genotipo R como el genotipo I comparten la condición del gen IMR1. Por ende, y en función de eso, planteamos que los transcriptos inducidos o reprimidos por el tratamiento en ambos genotipos de manera simultánea serían los que están implicados en la propia vía de androesterilidad que se ha inducido.
De esa manera, los mecanismos inducidos por el tratamiento en ambos genotipos fueron procesamiento metabólico de xenobióticos, traducción celular y fosforilación de proteína. A su vez, otro grupo de menor cuantía, pero también presente, fueron el de oxidorreducción y de actividad endopeptidasa de tipo aspartic. Por otro lado, el único implicado a nivel del grupo G2 fue el de proteínas de transporte transmembrana. En función de lo visto y pasando a la parte de conclusiones, podemos mencionar que los resultados obtenidos en el marco de cada objetivo específico planteado nos permitió detectar las primeras evidencias en cuanto a las bases tanto fisiológicas como moleculares de este mecanismo de androesterilidad inducido. Por un lado, en cuanto a la evaluación de los granos de polen y de semillas viables, pudimos ver que se redujo el número de granos de polen por flor, se alteró la exomorfología de la exina y su viabilidad, disminuyó el número de semillas viables y hubo grandes daños a nivel de tejido esporogénico. En cuanto a la evaluación a nivel transcriptómico, planteamos que estarían involucrados 3 mecanismos fundamentales. En un principio, la inducción de mecanismos de detoxificación, seguido de la inhibición de proteínas y de transcripción de ARN durante tanto microesporogénesis como microgametogénesis, continuado de una muerte celular autofágica a nivel de micrósporas. Y por último, una alteración a nivel del metabolismo de los plastidos en micrósporas y células del tapetum. Nuestra investigación proporciona las bases para identificar el modo de acción de la androesterilidad. Sin embargo, planteamos la necesidad de realizar estudios adicionales, complementarios, para poder identificar las interconexiones entre las vías que nosotros proponemos. Por lo tanto, en cuanto a consideraciones y perspectivas, planteamos 2 cosas. En principio, detectar las principales vías de inducción de androesterilidad y las interconexiones por medio de un estudio de análisis transcriptómico completo a través de una herramienta como puede ser la de RNA-seq, evaluando el transcriptoma, obviamente, de los 2 genotipos que evaluamos nosotros en esta tesis y de las 2 condiciones de tratamiento planteadas. A su vez, otra de las cosas es poder indagar o evaluar el alcance de esta metodología poniendo en tela de juicio genotipos con diferente background o fondos genéticos. Antes de cerrar la presentación, les quiero comentar que, bueno, el trabajo fue presentado en unas 5 reuniones científicas y justamente ayer por la tarde nos dijeron que fue aceptado en una revista el artículo de esta tesis, que fue Crop Science, donde fue aceptado, así que bueno, estamos muy contentos de parte de todo el grupo. Eso es todo y ahora estoy abierto a las preguntas que... Muy bien, Nicolás. Yo tengo una, si quieren puedo comenzar. Primero, felicitarte, Nico, la verdad que la presentación ordenada, súper entendible, lo mismo me pasó cuando leí el trabajo de tesis. Fácil de leer, fácil de entender, así que bueno, más que nada felicitaciones por eso. Hoy una pregunta, vos mostraste en los gráficos el efecto que ves en esta línea intermedia y en la línea con resistencia total, podemos decir, y ves que de alguna manera, y sin entrar demasiado en el análisis estadístico de los datos, lo que ves es que parece que la línea intermedia de alguna manera pierde menos granos de polen, inclusive cuando vas al conteo de semillas, si vos ves la proporción de semillas perdidas y demás, probablemente también hay un efecto que parece inverso al esperado, ¿no? Pregunta abierta, sin un final esperado. La pregunta es ¿qué es lo que discutieron o qué pensás vos? O si eso te llama de una manera la atención, llamémosle de mala manera, digo, si pensás que el efecto sí o sí tendría que haber sido de otra forma, y cómo podrías intentar validar esto en un próximo trabajo para tratar de ver que esta situación entre líneas que a priori parecían con una expresión diferencial de la resistencia, cuál es el efecto que ahora se da a nivel de la parte de viabilidad de granos de polen y de cantidad de semillas obtenidas. Lo notamos a eso, entiendo que puede ser relacionado al background implicado en eso, pero bueno, habría que seguir con los estudios para poder revalidarlo, ¿no? A ver si continúa de la misma manera o no. Y entonces para un trabajo posterior, digamos, si vos tuvieras que seguir indagando en ese aspecto, ¿qué intentarías hacer con la línea de trabajo? Obviamente revaluaría lo mismo, para mí, eso sería para ver si es lo que se me ocurre primero en la mente, ¿no? Lo volvería a hacer, a ver si realmente fue eso o algún error de la parte humana o no. ¿Y lo volverías a hacer con las mismas líneas solamente o tratarías de incrementar algo más? Y bueno, yo creo que
está en cierta medida también planteado aumentar a ver si esto se ve en otro, fue una de las cosas que planteé al final, que aumentar el background de las líneas que se evalúan, ¿no? Si, a ver si esto se repite o no. Gracias, Nico. Bueno, antes que nada también felicitarte, Nico, la verdad que muy buena la presentación, me aclaraste algunas cosas que yo de girasol no sé mucho y me aclaraste Muchas un gracias. montón. Y la tesis también muy bien escrita. Con esto que te preguntaba recién el otro evaluador, ¿viste también hay una relación en cuanto a la cantidad de espacios vacíos también que veías en los sacos? ¿Tenés menos grano de polen y tenés más espacios vacíos también ahí o no hay relación con eso? Te soy sincero, no lo tengo en la cabeza esa relación. Te soy extremadamente sincero, no lo tengo en la cabeza y en este momento no se me viene. Pero bueno, sí, o sea, hubo daños notorios en general sobre la muestra de plantas tratadas para ambos genotipos. Sí. Bien, porque ahí, digamos, también es No, otra no te cosa. quiero mentir respondiendo algo Está que bien. no lo tengo en la cabeza. No, porque ahí podría ser otra cosa también para ver y tratar de relacionar qué puede ser, digamos, entre el polen, la viabilidad y eso. Sí, Y sin una duda. pregunta que, digamos, también de desconocimiento, ¿qué era la parte, digamos, no viable de las semillas que ustedes evaluaban? ¿Cómo sabías que no era viable, que era lo que estaba mal? O Y no, generalmente, qué es lo que encontraban? y muchas semillas vanas en realidad también. ¿Sin endosperma o sin Sí, sí, desarrollo? ¿Sí? alteradas, sí. La mayoría era el endosperma del problema. Sí, Bien, por eso también está asociado, digamos, al polen, ¿sí? exactamente. Bien, y ahora me voy a ir un poco más a la parte de bioinformática que hiciste. Hay secuencias a las que no le encontraste ninguna homología. ¿Probaste con otras bases de datos? Sí, sí, lo que no lo plasmamos seguramente en la tesis, recuerdo que no. Una de las páginas, por ejemplo, que habíamos consultado, si mal no recuerdo, fue NonCode, entre Ujú. otras, y tampoco, no pude encontrar nada. No sé qué pasó, pero no pude encontrar. Digamos, y en base de datos generales, que no sea de plantas, como para ver si podría ser alguna contaminación o algo que... No, eso no, No, podría porque ser. por ahí uno puede descartar alguna o incorporar, digamos, que hay veces que no es en planta, pero es porque el gen todavía no se conoce y entonces también ayuda a ir viendo para qué lado es. Y de esas secuencias que tenés y que encima son todas en vías lindas, interesantes, ¿trataste de hacer alguna relación? Digamos, vi que ahora, digamos, pusiste como también a futuro tratar de relacionar estas secuencias y ver si tienen alguna conexión. ¿Trataste de ver si están en alguna vía particular, digamos, interconectadas entre sí las secuencias en particular? Y algo del estudio previo, o sea, viene muy en concordancia con con el estudio previo del grupo de trabajo en sí. Porque, como les mencioné, en principio lo que planteamos es una detoxificación. Ahí tenés involucrado la P450, el transportador tipo ABC, ese primer mecanismo. Sí, o sea, viene muy relacionado al grupo, lo que obtuvo el grupo de trabajo antes. En cierta medida lo tenemos medio estudiado, pero bueno, falta meterle un poco más para ver si realmente es así o no. ¿Y vos para qué lado irías? ¿Cuál es la vía que a vos te llama más la atención y que te gustaría investigarlo un poco más? Yo creo que en la parte donde hay la afección a nivel de las células del tapetum que nosotros observamos, yo creo que hay bastantes cosas por profundizar y creo que eso sería una de las cosas fundamentales que habría que estudiar y meterle ahí. Porque el tema de, por ejemplo, la detoxificación y eso, yo creo que es algo que ya viene bastante, no sé si bastante estudiado, pero lo leí en bastantes papers y bueno, pero yo creo que eso de las células del tapetum es algo donde tendríamos que ahondar más. Buenísimo. Muchísimas gracias, Nico. Gracias a vos, Maricel. Buen día, Nicolás. Te felicito. La verdad que el trabajo de tesis está muy bueno, súper básico y aplicado, como Muchas tiene que gracias. ser. Yo tengo algunas preguntas, no muchas, en general más algunas observaciones. Cuando hiciste el cDNA-FLP, los 10, 13 y 16 días post tratamiento, ¿por qué los elegiste? ¿Por qué los seleccionaste? ¿Antecedentes del grupo? ¿Alguna otra evidencia? Exactamente, es por antecedente del grupo, donde el grupo en sí obtuvo los mayores resultados a los 13 días posterior al tratamiento. Y bueno, por algo lógico, planteamos hacerlo a los 10 y a los 16 días posterior al tratamiento también. Pero Perfecto. sí, o sea, Bien. en central fue los 13 días posterior al tratamiento por los antecedentes que ya venían del grupo de trabajo. Bien, y pensando en tu perspectiva de hacer un RNA-seq, en el cual vos tenés que acotar más por un tema del costo, fundamentalmente, ¿no? O sea, si eso no es un problema, uno hace todos los muestreos que quiere.
Pero pensando en un RNA-C que tenés que acotar tus réplicas biológicas, ¿utilizarías los mismos tiempos en base a esta tesis o te focalizarías en alguno en espacial o agregarías otro control más cerca del inicio del tratamiento? Yo ¿no? creo que en función de los resultados tendría que apuntar a los 10 y 13 días posterior al tratamiento, más que a los 16, pero sí, lo tendría que estudiar bastante bien como para poder decírtelo. Ahora, dándote una respuesta rápida, yo creo que 10 y 13 días es a lo que tendría que apuntar. Bien, vos vas a continuar con este trabajo, o sea, vas a seguir. No. No, no, Bien, no. Bueno, eso también me da una perspectiva de ver de cuánto podías presumir que ibas a hacer en tu trabajo. Bien, yendo a la parte bioinformática. Una corrección mínima que ocurre en casi todas las tesis, pero bueno, hay que aclararlo. Vos buscaste identidad, no homología, porque hiciste alineamientos locales, no hiciste un clúster, no alineaste globalmente secuencias, entonces no puedes hablar de homología, vos hablas de identidad. Tuviste identidad de secuencia. Si hubieras hecho un alimento global, ¿tenés homología o no tenés homología? De hecho, cuando hablas de que tuviste las mejores coincidencias con tales secuencias, hablas de mejor valor esperado, valor de identidad o mejor puntuación de identidad. No hablamos de coincidencias tampoco, ¿sí? Tenés un montón de secuencias anónimas y eso es así, y va a ser así porque en la anotación del girasol ya tenemos una última versión en la página de Liayen. También te iba a preguntar por el RNA-C, pero bueno, lo obviamos dado que vos no vas a seguir. No, la verdad que no leo tanto en RNA-C. Claro, sería interesante, primero, seguro esto lo hiciste antes de tener la última versión del genoma, ver qué pasa con esas secuencias anónimas, reanotándolas con la nueva versión del genoma que ya hay depositada. De todos modos, hay un montón de secuencias anónimas. O sea, aproximadamente el 40% de lo que es girasol no está anotado. Eso es lo que lo hace sumamente más interesante como objetivo para indagar. Y por ahí podés mejorar un poquito la anotación buscando en motivos, como te dijo Maricel, bases de InterProScan, no sé si buscaste o no, pero podés encontrar algún dominio que te pueda inferir alguna función nueva de alguno de esos genes. Si no lo hiciste y te interesa, digamos, estaría bueno. Pero bueno, te recomiendo esto, de revisar la última versión, porque nosotros pudimos incrementar algunos trabajos de genómica funcional en el grupo, un poquitito algunos genes noveles, digamos, con la última versión del genoma de girasol. Con respecto a la validación de los genes, de los putativos transcriptos, digamos, de cDNA-FLP por real time, usaste 3 genes, súper bien, porque en general uno encuentra que se usa uno solo y validados por el grupo, perfecto. Ahora, una observación nada más. Usaron el microRNA 164. Los microRNA en general son targets de muchos genes asociados a la senescencia al etileno, a la degradación del cloroplasto. Como vos estabas midiendo en los genotipos diferenciales, clorosis por daño por herbicida y demás, justamente el microRNA 164 no sería el mejor candidato por todos estos genes que tocan el crosstalk con senescencia, fotosíntesis y diversos estreses abióticos. Todo lo que es senescencia está sumamente linkeado a esto. Es una observación, como vos usaste otros 2 genes adicionales, eso está muy bien. Si hubieras usado ese solo, por ejemplo, hubiera sido un problema, ¿sí? Y uno encuentra un montón de evidencias de que hay genes down o up regulados y en general lo que se está moviendo es el gen de referencia y no se está moviendo el gen candidato. Bueno, y lo último te quería preguntar, cuando vos mostrás las anotaciones funcionales de estos transcriptos y mostrás todas las ontologías y las categorías de GO, ¿tenés alguna hipótesis de por qué entre el genotipo R y el I tenés todas esas categorías funcionales tan diferentes? O sea, ¿podés armar esta historia de reconstruir a partir de los GO qué es lo que está pasando molecularmente en la planta que tuviste esos fenotipos? Cuando llegué a esa parte, te digo soy agrónoma de venida molecular, así que, perdón, yo es como llegué a esa armar parte, la historia del otro lado. Pero fue la parte más difícil de la tesis. Y me sigue siendo la parte más difícil todavía. No, tendría que indagarlo realmente bien, a profundidad y ponerlo a evaluar. No lo tengo en la cabeza. Bueno, porque es súper interesante. No te voy a mentir porque sería mentirte. Claro, porque ahí podemos identificar alguno de todos esos genes que no tenemos anotados por ahí,
saber qué funciona a partir de los GOU que tenemos mayoritarios podrían diferirse, ¿no? Pero bueno, por eso te digo alguna hipótesis, porque era como plantearte una hipótesis para otra tesis y para otro trabajo. Pero bueno, eso es todo, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, Muy buena no, defensa. gracias a ustedes. Esta parte también se aprende bastante, con todas esas cosas que me van aportando se aprende. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a Nicolás y a sus directores. Vamos a hacer un pequeño aplauso y vamos a pasar los jurados a la sala de debate. Felicitaciones Gracias. a los tres. Muy bien, Tremendo trabajo. Acta de tesis, habiéndose cumplimentado lo dispuesto en la ordenanza número 666 del año 2010, Reglamento General de Carreras y Actividades de Posgrado UNR, y resolución CS número 644 del año 2005, que reglamenta la carrera de maestría en genética vegetal, en lo referente a la evaluación y dictamen fundado por escrito del jurado, integrado por la ingeniera agrónoma doctora Paula del Carmen Fernández, licenciado en biotecnología doctor Mariano Bulos, y licenciada en biotecnología doctora Maricel Podio. A los 7 días del mes de septiembre de 2021 se reúnen los miembros del jurado a fin de realizar la defensa oral y pública del trabajo de tesis presentado por el ingeniero agrónomo Nicolás Loste, expresión diferencial de transcriptos asociados a la androesterilidad inducida por imidazolinonas en girasol resistente, a fin de optar al grado de magíster en genética vegetal. Se deja constancia que debido a la situación de emergencia sanitaria de público conocimiento y a la autorización de la Dirección de Posgrado UNR, el tesista y los jurados participarán en esta instancia por medio de una videoconexión y refrendando las actuaciones la Secretaría de Posgrado, doctora Juliana Stein, y la directora de la carrera de Maestría en Genética Vegetal, ingeniera agrónoma magíster Ileana Gatti. Los integrantes del jurado, de acuerdo a lo que establecen los artículos 12 y 18 de la mencionada ordenanza, deciden asignar por unanimidad la calificación de sobresaliente 10 y recomendar a la Universidad Nacional de Rosario otorgue al ingeniero agrónomo Nicolás Loste el grado académico de magíster en genética vegetal. Felicitaciones. Muchas gracias.